Está presentando Mañana de Noticias, toda la información local y regional que necesitas saber para iniciar tu jornada. Ya, oye, 25 minutos para las 10. Escuchas Mañana de Noticias en FM Radio El Conquistador en esta jornada de día miércoles 17, ombligo de la semana. Así es, con bastante frío esta mañana de miércoles. Se nos viene 4 y 5 de septiembre el Encuentro Nacional y Seminario de Aprendizaje al Aire Libre 2026. Se vuelve a encontrar este encuentro con Valdivia para inspirarnos, para seguir aprendiendo, para fortalecer a la comunidad en torno al aprendizaje al aire libre. Vamos a ver de qué se trata. No conozco la dinámica, pero tenemos a dos invitados, a Rafael Galás y a Anita Rivera, quienes pertenecen a esta es una fundación, ¿sí? Es una fundación, la Fundación Club del Bosque Valdiviano. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace la fundación? A ver, la fundación, y el objetivo. Y el objetivo del seminario. Bueno, o sea, el objetivo de la fundación. De la fundación. Y después vamos de lleno para la gente que no los conoce, porque primera vez que los tengo, parece, acá al aire, ¿o no? Es primera vez, sí. Pero no será la última. No será la última. Bien, sí. La Fundación Club del Bosque es una fundación que nace el año 2020. Ya. Tiene dos fundadoras y ellas son ambas educadoras. Ya. Y ellas construyen esta fundación en torno a estos momentos como de lucidez, donde ellas, muy vinculadas con la educación y muy vinculadas con el deporte, Ya. se dan cuenta que faltaban espacios para que la educación se conectara con el deporte, con el aire libre, con la naturaleza, con toda esa riqueza que ellas tenían en su propia experiencia vital. Entonces, desde ahí surge la idea de construir. Primero fundan un jardín infantil, Ya. y luego se dan cuenta que este concepto del aprendizaje al aire libre tiene mucho más que dar que estar circunscrito a un jardín infantil o un espacio educativo. Entonces crean esta fundación, ¿sí? Okay. Y a la par, el jardín infantil sigue avanzando, la comunidad educativa que está acogida en ese espacio está muy contenta con ese proyecto. Entonces le piden que por favor no se cierre ahí el proceso, Ya. lo que se viene desarrollando, y continúe hacia la educación escolar. Ya. Y actualmente tiene un colegio, un jardín, y el colegio va en séptimo ¿Y básico. está emplazado dónde? Tiene dos sedes. Ya. Tiene una en la Isla Teja, ahí en la avenida Los Robles, Okay. y la otra está en Cabo Blanco Alto. Ah, ok. Sí. Ok, eso es Barrio Las Ánimas. Barrio es justo después de la curva ahí del Correcto. Puente Caucao, y Correcto. ahí está, sí, donde en algún momento se ha pensado esta planificación de la pista de Aguasquetas. Sí, a esa En altura. ese Ok, sector, sí, ok. un sector bellísimo, Sí, que está ahí. encontrado en No, ideal. el estero de Santa Claro. Rosa, el río Caucao, el Sí. río Cruce, hay un lugar muy bonito. Ya, oye, bueno, vamos de lleno a este seminario que veo acá cuenta con un certificado de participación otorgado por la Fundación Club del Bosque y la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo se llega a esta alianza? Anita. Directora del Sí. seminario, nos puede contar. Bueno, la alianza entre la Fundación Club del Bosque y la Universidad del Desarrollo es algo que también lleva varios años. La Universidad del Desarrollo tiene un área que está enfocada también en el aprendizaje al aire libre, hay investigadores, hay un diplomado, y por ahí parte en el fondo esta relación de una de las investigadoras de la Universidad del Desarrollo de estudiar el caso de la fundación y del colegio y del jardín, en el fondo como un poco experimento, entre comillas, Ya. y ver cuáles son efectivamente esos resultados. Porque hoy día el aprendizaje al aire libre es una filosofía que se basa en evidencia científica también. Entonces es muy importante el trabajo que también hace la Universidad del Desarrollo de validar científicamente y con evidencia lo que se está desarrollando acá. Claro. Entonces esa es como la relación marco más de largo plazo, y a partir de ahí también surge esta idea de hacer un seminario que parte del 2024, la primera versión, y el año pasado ya fue la segunda versión que tuvo muy buena convocatoria, y este año estamos desarrollando la tercera versión, que lo que busca en el fondo es generar estos puentes con otras organizaciones, con otros educadores. Ese es como el objetivo principal. Claro, efectivamente, en el fondo es cómo creamos un espacio donde también podemos transmitir, por un lado, lo que hace el colegio y los aprendizajes
aprendizaje y los desafíos, y al mismo tiempo, que es un poco el foco este año, cómo también mostramos cuáles son las otras voces que existen en Chile trabajando el aprendizaje al aire libre en distintos contextos, porque la idea en el fondo no es que nos quedemos con la sensación de que el aprendizaje al aire libre puede ocurrir en el sur de Chile, donde hay una naturaleza exuberante, sino que también se puede dar en el desierto de Atacama, en un contexto urbano, ocupando la ciudad como telón de fondo, los patios de los colegios. O sea, no está circunscrito a la experiencia, por ejemplo, que tenemos nosotros, pero sí hay herramientas que se pueden traspasar a otro tipo de organización. Entonces, ese es un poco también el objetivo del seminario. Ok. Oye, sí. Sí, no, eso, y que estamos de alguna forma como buscando acoger a las instituciones que ya vinieron el año pasado y nos contaron lo que estaban haciendo, y ver un poco qué es lo que pasó este año en que entre que nos reunimos y ahora nos volvemos a reunir, qué proyectos se hicieron, qué experiencias se desarrollaron, qué aprendizajes hubo, porque todo esto también es ir buscando cómo se implementa en estos distintos contextos que dice la Anita, pero también invitar a los que sienten curiosidad o interés en esta filosofía. Entonces, esta es una primera aproximación donde justamente se profundiza más y se superan muchos mitos respecto de cuáles son las barreras para que esto se implemente en los centros educativos. Todas las comunidades educativas, todos los colegios, todos los centros educativos, de alguna forma pueden aplicar esta filosofía. Sí. Oye, desde el último seminario, ¿qué avances significativos ustedes han observado? En términos como nacionales o... Veámoslo, aterricémoslo en la región. En la región... En materia de lo que ustedes manejan y de por qué se hace también este encuentro. Hay más colegios que están implementando directamente esta filosofía, esta aproximación. O sea, eso si uno busca en la región, hay otras experiencias de comunidades educativas que están buscando, están implementando esta filosofía. En términos nacionales también viene acompañado con la ley de los 60 minutos de actividad física, que de alguna forma despierta la necesidad ya bien concreta en los colegios de ver cómo se va a implementar esto, ¿sí? Porque en el caso de la ley es muy interesante porque justamente no es la actividad física entendida como la educación física, ¿no? Como el deporte, sino que es la actividad física con los beneficios que tiene para el desarrollo emocional, cognitivo, y todo eso genera entonces una necesidad de cómo responder a esto, cómo transformar ese tiempo en algo que pueda acompañar los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido esto ha ido creciendo. Y ahí yo también complementaría que, por ejemplo, hemos empezado a ver también más experiencias solamente en Valdivia de niños que están saliendo con sus profesoras a las plazas a recorrer. Eso también ya nos muestra algo. Y también desde el punto de vista del seminario, por ejemplo, nosotros hicimos un llamado a distintas organizaciones a nivel nacional que quisieran participar contando sus casos en el seminario. Y recibimos más de 30 postulaciones para un espacio que va a tener 5 pequeñas charlas en el fondo. Y eso también nos llamó mucho la atención porque eran postulaciones desde Antofagasta hasta Aysén y de distinto tipo. Entonces también nos muestra, muchas de ellas habían venido al seminario el año pasado y también declaraban que la participación en el seminario los ayudó a concretar y a bajar de manera más práctica la idea que tenían o como las intenciones de salir al aire libre. Entonces eso también nos llena de orgullo por un lado y también creo que muestra que es una necesidad. Y de hecho el año pasado tuvimos en el seminario 170 participantes de 29 comunas de Chile, con colegios muy diversos, desde colegios de alta gama en Santiago hasta colegios públicos, rurales, con un profesor. Entonces, también muestra que existe una necesidad que es transversal al territorio y transversal también al modelo educativo, que en el fondo da lo mismo si es un colegio público, un colegio privado, si está en un contexto rural o un contexto urbano. Todos están hoy día queriendo cambiar la forma de educar a los niños y las niñas, porque también tenemos un sistema que está un poco en crisis en ese sentido. Claro. Y eso es súper interesante lo que dice la Anita, porque lo que se ve justamente son colegios que acá en Valdivia están realizando actividades, no sé, en el arboretum, en las plazas. Entonces, lo que uno ve es que están los niños ahí, la naturaleza y ya. Pero detrás de eso hay varias capas que profundizan porque el trabajo educativo tiene un proceso de planificación, un proceso de intencionar los espacios, las instancias de aprendizaje. Entonces, detrás de eso hay un arte que se desarrolla y que tiene que combinar, en muchos casos, con colegios que vienen con un desarrollo, un modelo pedagógico quizás más tradicional. Claro.
caso tienen que actualizarlo. Entonces ahí es donde nosotros, como en este compartir, traemos referentes que pueden aportar a esta forma en que se entiende el aprendizaje al aire libre, la riqueza que tiene, la forma en que se implementa, y luego cómo eso se va a traducir en que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes van a tener experiencias al aire libre que no tienen ninguna distinción respecto de la eficacia en los aprendizajes que lo que pasa tradicionalmente en la sala de clase. Okay. Oye, mañana de Noticias de FM Radio El Conquistador conversamos con nuestros invitados, con Rafael Galaz y también Anita Rivera, por este encuentro nacional y seminario de aprendizaje al aire libre 2026, 4 y 5 de septiembre. Yo escuchaba atentamente a Anita y sería importante, algo comentabas de lo que te había sorprendido, sería importante que también lo comentaras de las experiencias que tú has vivido del resto de educadores, un ejemplo, y cómo se vislumbra esto en este encuentro. Eso sería importante también que le contaras ahí a los auditores y televidentes. Sí, bueno, yo creo que como te decía, para nosotros ha sido súper sorprendente el interés que ha generado el seminario tanto el año pasado como este año. El año pasado en una tremenda convocatoria y este año también en la cantidad de proyectos que quisieron postular. Hemos evaluado proyectos, como te decía, desde Antofagasta hasta la región de Aysén, proyectos en la región metropolitana, varios proyectos en la región de Los Ríos también, y la verdad es que eso nos sigue en el fondo convenciendo de que este espacio es muy necesario, y la idea de este encuentro también es como no solamente generamos un seminario técnico o académico, sino que un espacio de encuentro también en esta comunidad o en este ecosistema que va creciendo, porque en el fondo partimos muy chiquitito el primer seminario el 2024, el 2025 ya nos pegamos un gran salto, este 2026 también esperamos que crezca, tenemos además un invitado internacional, entonces vamos a ir fortaleciendo la parte como de los contenidos, pero también es súper importante generar este espacio en que los docentes de distintos lugares se encuentren, se reconozcan, compartan experiencias, porque muchas veces en el fondo en la práctica lo que más cuesta son esas barreras culturales de cómo convenzo a los papás de sacar a los niños, o cómo consigo el permiso para que me dejen salir al patio o hacer una actividad fuera de la sala de clase. Entonces, donde el clima no es tan claro, y al final ahí en ese encuentro, en ese como espacio donde entre pares nos compartimos, mira, a mí me resultó hacer esto, o si yo lo hago así me dio este resultado. Eso también es parte de lo que queremos intencionar. Entonces tenemos el seminario son 2 días, el primer día es más como de encontrarnos, inspirarnos en nuevas ideas, y el segundo día es muy práctico, enfocado a que se generen estos cruces, estas mentorías. Vamos a tener una feria de aprendizaje al aire libre donde también vamos a traer distintas herramientas, fundaciones, organizaciones que están trabajando y que quieran en el fondo mostrar y generar esos cruces que siempre son virtuosos, ¿no? Oye, ¿ya han notado cambios ustedes en la disposición al aprendizaje? Yo creo que sí. O sea, todavía queda un camino largo, como que la discusión de fondo siempre es cómo, al parecer, seguimos en un paradigma educativo, en una lógica de cómo debiese ser un colegio, cómo debiesen funcionar el trabajo en los salones de clase, que no ha variado mucho en muchos años. Yo creo que hay avances, ¿sí? Pero por supuesto que queda una tarea por delante. Pero es que no es fácil, como que ahí nosotros empatizamos con instituciones educativas que tienen una dimensión, una envergadura, que todas estas transformaciones las hacen, que tienen desafíos que enfrentar, sobre todo porque vienen prácticas de mucho tiempo. Entonces el tema de la inclusión, por ejemplo, o sea, un tema no menor. Claro. La accesibilidad también. Claro. Entonces, cómo esto se aborda, y ahí es la parte de las experiencias, que en el fondo la experiencia es una palabra grande, pero son profesores que han tomado contenidos y que los trabajan con esta aproximación, este encuadre pedagógico, y llegan a resultados. Y cuando decimos que trabajan, pueden trabajar un contenido de matemática y utilizan elementos que están dispuestos en el patio del colegio, y los resultados que tienen, ¿sí?, son los mismos que hubiesen tenido con una típica clase lectiva, con esa antigua lógica de la la letra sangrienta, todas estas como de estar ahí sentado, y que además
y esta es como lo que desborda la experiencia al aire libre, es que tiene efectos en el bienestar de los niños, en los temas de convivencia, que también son súper importantes en los colegios. Entonces, acá lo que buscamos en el seminario es levantar qué cosas estamos haciendo, ¿sí? Para que nos animemos y para que resolvamos muchas dudas que son muy prácticas a nivel de colegio. O sea, cómo lo estamos haciendo para poder desarrollarlo. Y esa respuesta está aquí, y está en Coquimbo, y está en Antofagasta, y está en Aysén. Todos tenemos una parte de la forma en que podemos encontrar esa respuesta. ¿Y cómo a nosotros nos hubiera gustado tener clases fuera de las cuatro paredes? Claro, ¿no? claro, imagínate. Otra cosa. No me lo digas. Sí. Oye, veamos algo del programa. Ajá. Lo más destacado, me decías tú que venía un invitado de internacional. Fuera. Sí, bueno, el seminario son 2 días, efectivamente. Parte un viernes, el viernes 4 de septiembre en la tarde. Lo hemos diseñado así para que también personas que vienen de fuera de la región puedan alcanzar a llegar en los primeros vuelos de la mañana, etcétera. Partimos con, en el fondo, una apertura del encuentro, un poco recapitulando lo que fue el año pasado. Hay palabras, obviamente, del equipo de la fundación, la fundadora, y luego tenemos la primera charla, en el fondo, como magistral, que es de este invitado internacional que se llama Pete Higgins. Todavía es una primicia, pero en el fondo con él venimos trabajando. Él es un profesor de la Universidad de Edimburgo, que se ha especializado en educación para el aire libre y educación para la sustentabilidad, y venimos trabajando con él hace un año ya. Claudia, que es una de las cofundadoras, también fue invitada por Pete Higgins a Escocia el año pasado, entonces hay un vínculo también ahí de un territorio que también tiene climáticamente es mucho más adverso que acá, y que en el fondo ha podido hacerlo. Y Pete Higgins además ha sido una persona muy vinculada al tema de cómo esto se inserta en las políticas públicas, es asesor del gobierno escocés, de la UNESCO, entonces es un tremendo referente en la materia. Y creemos que puede ser súper inspirador también que él sea parte. Y que nos traiga también un mensaje de cómo aterrizarlo más hacia el ámbito de las políticas públicas, que siempre es importante. Y luego el primer día continúa después con este espacio que se llama Voces del Territorio, donde se van a presentar 6 proyectos de distintas partes de Chile en un formato de charlas de 10 minutos cortitas, muy inspiradoras, para después dar paso en el fondo como un espacio de conversación más colectiva entre los participantes y estos como referentes de proyectos que están implementando el aprendizaje al aire libre en distintas partes de Chile. Y cerramos el primer día como con un cóctel de networking súper rico. Un vituperio ahí. Claro, que siempre es importante. Con un malón. Siempre es importante. Porque las relaciones son lo más importante. Claro. Y el día 2 tenemos es un día completo, súper movido y activo. Partimos con actividades como inmersivas que las van a guiar las educadoras y educadores del colegio y el jardín, y ahí en el fondo el grupo se divide en distintos subgrupos que van a salir a hacer una caminata y van en el fondo a diseñar un objetivo de aprendizaje e implementarlo en distintos espacios de la ciudad. Puede ser una plaza, puede ser en el jardín botánico, en el arboretum, en el centro histórico, en la costanera. Esta es la bajada bien concreta, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo finalmente se realiza? Porque no es difícil convencernos de que es bueno y es beneficioso. Claro. Eso estamos todos de acuerdo. Fácilmente podemos estar de acuerdo. Hay mucha evidencia. Pero aquí está en la bajada, cómo se implementa en la práctica, y eso es lo que vamos a practicar. Y ahí luego, después de esa mañana muy activa, nos vamos al colegio para que también conozcan el espacio, la infraestructura, cómo se ha desarrollado y se ha diseñado el proyecto del Colegio del Bosque acá en Valdivia. Y finalmente terminamos con esta feria de aprendizaje al aire libre, que lo que como comentaba, en el fondo busca crear estos espacios de cruces, de mentoría. Oye, mira, yo quiero hablar con tal fundación, o esta fundación tiene alguna herramienta que me sirve, puedo generar el contacto, aprender un poco más. O yo soy un profe de matemática y quiero saber cómo está implementando porque me interesó la experiencia que se realizó, cómo se realiza, cómo se conecta con los objetivos de aprendizaje del currículum nacional. O sea, o yo soy un directivo de un colegio y quiero ver cómo desarrollo esto desde la parte académica, o etcétera. O sea, esos cruces, lo más directo, honestos y prácticos que se puedan desarrollar. Oye, me está pidiendo el tiempo, tenemos un programa a las 10 de la mañana ahí. Podríamos hablar toda la mañana de eso. Sí, suspendamos y nos quedamos conversando. Oye, ¿a quién está enfocado esto? ¿Es abierto o específicamente a docentes, a personas vinculadas a la educación, o puede ser cualquier persona interesada que quiera aprender un poco este tema? Todos esos.
Ya, ok. O sea, docentes van a encontrar experiencias concretas, Ya. directivos van a encontrar modelamiento de cómo una institución puede abordar o transitar o incorporar de estas experiencias, fundaciones u otras organizaciones del mundo civil que están buscando la forma de abordar este tema del aprendizaje, van a encontrar ahí, si es que existe algún órgano público, colegio subvencionado, municipio, o sea, todos están invitados y bienvenidos. Sostenedores muy importantes. O sea, sí, ¿cómo se inicia este camino de la incorporación de prácticas que podrían transformarse en algún momento en el eje de una institución? Nosotros en el Colegio del Bosque lo tenemos al centro, pero otras instituciones tienen que empezar un camino y ahí es donde puede comenzar. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Hay que inscribirse cómo? ¿Página web? ¿Cómo lo hacemos? En la página web colegiodelbosque.cl ahí está el detalle. En el home hay una pestaña que dice seminario y ahí está el formulario de inscripciones. Ya. Hay seminario pagado porque en el fondo estamos gestionados. Nosotros tenemos que levantar los costos a través de la venta de tickets y también la colaboración de otras organizaciones. Entonces, pero en el fondo, ahí está todo. Una vez que se inscriban, ahí está toda la información. Y ¿Abierto hasta cuándo? ¿Hay plazo? Hasta los primeros días de septiembre. Hasta que se llenen los cupos. Si eso es lo más. O sea, bastante, nosotros invitamos a todos los que nos están viendo de esta hermosa región que en la que vivimos para que se inscriban lo antes posible y vengan porque va a estar buenísimo. Oye, un consejo para un docente que tiene miedo de sacar a sus alumnos de las sala de clases. Se puede. Lo importante es frenar esa inercia y comenzar a transitar con pequeñas experiencias. El patio del colegio, la ley de los 60 minutos nos va a permitir, nos va a obligar, pero sí, va a ser fundamental incorporar estas prácticas. Entonces se puede. Oiga, se puede. Oye, muchas gracias y éxito en este seminario. Muchas agradecemos gracias a Rafael Galás y a Anita Rivera con este seminario que se viene el 4 y 5 de septiembre. Vamos a ir a un nuevo capítulo de Menopower. Isabel Mosqueira ahí con un interesante invitado. No se vayan.